Bueno, jóvenes, sean de nuevo bienvenidos. En este video vamos a mirar el tema del sistema de referencia de neutro, el IT. Bueno, ya habíamos visto los otros dos, que son el TN y son el TT. Ya sabemos entonces que la primera letra hace referencia a cómo está el neutro de nuestro transformador. Y la segunda letra hace referencia a cómo están las carcasas de los dispositivos dentro de nuestra instalación. En resumen, sería lo siguiente. El IT quiere decir que el transformador está completamente aislado. El transformador no tiene una conexión efectiva a tierra. Es un aparato o es un dispositivo que se conecta solamente para que sense y esté pendiente de cuánto es el aislamiento verdadero que existe entre el neutro y la tierra física del sistema. Entonces, este señor es un CPI, se llama contador permanente de aislamiento. La otra tierra, ¿ya?, la que está dentro de los equipos, sigue siendo la misma que vimos en el sistema pasado, en el TT. Siguen siendo los mismos 5 metros y vamos a seguirla llamando PI. Bueno, el CPI, el contador permanente de aislamiento, regularmente toma valores bastante grandes. ¿Ya? Es decir, uno trabaja con el valor que le dé el dispositivo. En este caso vamos a asumir un valor. Vamos a tomar un valor de 3.422 ohmios. Son valores bastante elevados, dado que está midiendo es el aislamiento real que existe en el momento. Entonces vamos a continuar con el mismo ejercicio que estábamos haciendo en el video anterior, solamente que lo vamos a cambiar para ese sistema. Entonces 40.87.9 CODF y una distancia de 20 metros para la fase. Recuerda que la Tierra solo tiene 5 metros. Tenemos entonces aquí, mira, la RA va a ser la misma, no le podemos cambiar esa. La RA, acuérdate que hace referencia a la resistencia interna que vos vas a colocar dentro de la instalación para así referenciar las carcasas de los dispositivos que estén cerca. Entonces lo único que va a cambiar aquí es que no vamos a tener RB, sino que vamos a tener el CPI y vamos a tomar un valor de referencia de 3.422 ohmios. Obviamente, pues nos van a dar los mismos resultados que nos dieron en el video pasado, eso no va a cambiar, ya, es decir, las mismas corrientes, los mismos conductores, la misma protección, todo va a ser igual. Lo que sí va a cambiar es el momento en el que nosotros vamos a calcular las respectivas fallas. Por ejemplo, la falla monofásica. Entonces, mira, vamos a hacer un circuitico como este, mira, recuérdalo. Entonces tenemos la impedancia de fase, la resistencia del cable de protección y la RA, más el CPI. Entonces eso, si nosotros lo sumamos, pues entonces serían 3.422 más 14, más los miliohmios que nos ofrecen estas dos. Que eso está calculadito aquí en esta tabla. Mira, aquí está el área del conductor de fase y toda la cosa. Bueno, listo, proseguimos. Entonces quiere decir, cuando hago la sumatoria total de la impedancia, ¿ya?, me va a quedar 3.436 porque serían 3.422 más 14, da 3.436. Y recuerda que el resto de las impedancias estaban en miliohmios, entonces va a ser muy pequeñito lo que ellas van a ofrecer, dándonos entonces un polar muy aproximado a 3.436 y ese es el que vamos a utilizar. Por aparte, calculo la impedancia del cable de protección y la resistencia de RA, ¿ya?, para calcular luego el voltaje de contacto. Listo. Calculamos entonces la corriente de falla monofásica. Esa corriente de falla monofásica entonces va a ser 254 voltios que tenemos acá. Listo. No lo vamos a multiplicar por 0.8, ¿ya? Ese no se multiplica por 0.8, dado que la impedancia es muy alta, entonces sería 254 dividido la impedancia total. Entonces sería 254 dividido 3.436.04 ohmios, me da aproximadamente 73 miliamperios, ¿ya?, o lo que aparece aquí en este momento, 0.073. Entonces, si ustedes lo miran, pueden ver que en el momento de una falla, es decir, eso se llama la primera falla, en el sistema, no va a pasar nada. No hay nada que vaya a hacer que una protección se dispare. Mira, apenas vamos a tener 74 miliamperios, podríamos redondearlo. Entonces eso no es suficiente para que una protección reaccione. Entonces mira que esta es una de las ventajas.
Miremos entonces la corriente trifásica. Mira, la corriente trifásica pues va a ser igual a la anterior, eso no va a cambiar. Recuerda que es entre fase y fase. Pues aquí sería 440, ese sí se multiplica por 0.8, porque si vamos a hacer la falla entre fase y fase, pues no cambió nada, sigue igual. Si calculamos el voltaje de contacto o el voltaje en el cable de protección y la resistencia que está ahí, sería esta corriente que tenemos aquí por la impedancia que calculé yo acá, por eso calculé esta Z. Entonces, si calculamos eso, mira que el voltaje de contacto apenas va a ser de 1 voltio. 1 voltio no representa un peligro para ningún ser humano, para ninguna persona. Entonces, como lo podemos ver en este sistema, en el momento en el que ocurre la primera falla ya en el equipo, ningún elemento de protección va a funcionar y ninguna persona va a quedar expuesta a un voltaje peligroso para su vida, para su bienestar. Entonces mira que esta es una buena ventaja. ¿Dónde se utiliza este sistema de referenciación de neutro? Se utiliza en sistemas hospitalarios, sistemas donde no puede faltar el fluido eléctrico. También en sistemas gubernamentales o en espacios gubernamentales o en financieros. Esto prácticamente es obligatorio porque un servidor en el momento en el que se le falte el fluido de la energía, pues va a perder o va a dejar de adquirir información en tiempo real. Lo mismo en una sala de cirugía. En el momento en el que se practique una cirugía, no se puede permitir que el fluido eléctrico falte. Entonces mira que la primera falla, la primera falla monofásica, no tiene ningún problema. Vamos a mirar lo siguiente. Míralo acá. 73.9 miliamperios y 1.036 voltios. Mira que la persona no vamos a tener una cantidad de corriente que sea suficiente para que la protección reaccione y tampoco va a quedar un voltaje para que la persona quede expuesta o en peligro su vida. ¿Quién es el que se da cuenta de esa primera falla? Se da cuenta este señor, este CPI genera una alarma. Él genera una alarma diciendo hay una falla en donde no sabemos, toca ir a buscar, a intervenir el sistema. Pero él sí da una señal diciendo que el aislamiento del sistema falló. Dado que hay una corriente de fuga por aquí, es que el aislamiento del sistema falló. Y eso es lo que ella muestra. Mírala por acá. Entonces, si tenemos ese voltaje, tendríamos una corriente de fuga de 1 miliamperio. Ninguna persona va a quedar expuesta a un trauma severo por 1 miliamperio. Tiempo máximo de respuesta, pues no hay. ¿Ya? Para 1 voltio no hay tiempo máximo. Ahora compliquémoslo un poquito más. Ya ocurrió la primera falla, la que hicimos ahorita. ¿Listo? Digamos que tenemos unos equipos que comparten una misma tierra, por ejemplo una sala de cirugía. Usted no va a enterrar 15 varillas para cada uno de los equipos, porque 15 equipitos serían 15 varillas que hay que enterrar. No, uno normalmente hace una sola. Es decir, colocas una sola varillita para referenciar las carcasas de todos los dispositivos de la sala. Entonces digamos que en la primera máquina o en el primer dispositivo falló la fase 1, esta fase. Y que en el segundo dispositivo mira que falló la otra fase. Entonces son fases distintas que están fallando, pero llevan a una tierra común. Entonces mira cómo es el proceso de cómo se comporta la falla. Mira, sale de esta línea del transformador, baja por esta línea, pasa a la carcasa, pasa por aquí, no se va por acá, sino que pasa por aquí. Recuerda que esta resistencia es muy grande, es de 14 ohmios. En cambio la de los cablecitos es más bien bajita y mira por donde sube nuevamente. Y cierra con el transformador. ¿Cuál es esta? Recuerda que como son dos núcleos del transformador, entonces vamos a tener involucrados dos voltajes. Entonces 254 por raíz de 3, vamos a estar involucrados con un 440. Prácticamente sería como una corriente de falla trifásica. Entonces vamos a mirar acá. Y tenemos esto, que los dos núcleos de transformador se transforman en una sola fuente de 440 voltios. Vamos a tener impedancia de fase por encima, impedancia de fase por debajo, resistencia del cable de protección por aquí y resistencia del cable de protección por acá. Asumí que las dos máquinas son la misma, ¿ya? Para abreviar un poquito el ejercicio, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué tendríamos nosotros aquí? Tendríamos entonces la misma historia, miren. Tendríamos la misma área de fase, todas las mismas cosas, solo que aquí cuando voy a calcular la Z total, multiplico todo por 2, dado que como son la misma, como ambas máquinas son iguales, entonces los elementos de los cálculos que vamos a hacer para cada una de ellas es igual.
Entonces lo único que hice fue que sumé la Z de fase y la Z del cable de protección y la multipliqué por 2, dándome entonces estos valores que están aquí. Tenemos que recordar que estos valores están en miliohmios, ¿ya? Entonces para esta falla sí vamos a utilizar el punto 8. Entonces sería 440 por punto 8 dividido 80.98 miliohmios. Me da entonces una falla trifásica de 4.34 kiloamperios. Entonces esta sería la falla que tendríamos en este momento si hacemos ese tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? Aquí tendríamos que calcular cuál es el voltaje de contacto. Para eso entonces vamos a utilizar como ejemplito, no puse el circuitico por aquí, sino acá, miren. Entonces digamos que una persona está colocando la mano aquí o está colocando la mano acá. Eso sería entonces que esté colocando la mano en este punto o en este punto de acá. Entonces miren que va a quedar expuesto a un voltaje bastante grande, mirenlo acá, sería 175.99 ohmios. ¿Qué hice yo? Yo lo hice un poquito más salomónico. Multipliqué esta corriente de falla, pero solamente la multipliqué por la mitad de la impedancia. Acuérdense que son 2. ¿ya? Entonces yo asumí más o menos que la persona, pues aunque no pueda, pero que va a tener la mano colocadita por aquí, en la mitad. ¿Listo? Entonces por eso lo puse así, que tenga la manito colocadita aquí, más o menos un aproximado, porque si no me toca calcular 2 voltajes y no es necesario. Ya con uno de ellos que calculemos, entonces yo me voy por el intermedio. Entonces calculo este, que está aquí en toda la mitad. Esa sería esta posición de aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico esa corriente de falla por la Z de fase y el cable de protección. ¿Qué hago yo entonces? La calculo y me dice que me va a dar 4.34 kiloamperios por 40 y algo aquí, y me da entonces 175.79 voltios. Miren que esto es demasiado. ¿Qué ocurre con esto? Nos toca utilizar diferenciales. Entonces vean que es muy similar al sistema TT. Lo único que cambia es que las diferenciales se utilizan, pero en el momento en el que los elementos comparten tierra. Si cada uno de los dispositivos de nuestra instalación va a tener su propia tierra aisladita, es decir, la única para él solo, no es necesario utilizar diferenciales. Pero como en este caso, este elemento las está compartiendo, es obligatorio y es perentorio que en todo el sistema se haga uso de las protecciones diferenciales. Entonces, lo único que va a cambiar en los cálculos de ustedes, en eso que tienen ustedes por allá, es que aquí iba RB, ya no me van a colocar RB, me van a colocar el CPI. Y recuerda que el CPI son 3.422 ohmios. Es lo único que va a cambiar en el cálculo. El resto es igual a todo lo que has venido haciendo durante el curso de protecciones. Bueno, jóvenes, han sido muy amables por haberme escuchado y espero que este video sea de alto agrado para ustedes.